¿Filiol o Fillol? ¿Cómo es? ¿Filiol o Claro, claro. Fillol? El Ah, maestro Podestá seguramente Filiol. nos daría una clase, porque él decía Bocchini, Carlos Bianchi, Brindisi. tu amigo el comentarista que ya partió hace tantos años, Julio César Calvo, también nos explicaría cómo es, ¿no, Julio le Horacio? decía Brindisi. También, pará, Podestá también decía Brindisi. Jorge, ya hay términos que están adaptados en el tema fútbol. ¿Quién dice Bocchini? Todos alguna vez dijimos Eh, Bocchini. Y Lavallol como localidad, o cuando existía y jugaba en campeonatos de AFA, Arsenal de Lavallol, así le decía todo el ambiente del fútbol. Lavallol. Ahí jugaba Rojita, ¿no, Horacio? Sí, ahí jugó Rojita, sí, señor. La anécdota de Armando cuando juega Boca contra Arsenal de Lavallol y que le dice, no me acuerdo si a Borne o a quién, este jugador lo tenemos que comprar, es un fenómeno. ¿Qué le dijeron, Horacio, a Roberto J. Armando? Sí, una de las tantas anécdotas que me parece que está distante a lo que fue la realidad, pero bueno, tomémoslo así, como una anécdota, como una de las cosas que quedan en el Divertida, tiempo Horacio, como reales divertida. cuando fueron fantasías, ¿no? Es que a eso iba, Horacio. ¿Cuántas de las anécdotas o historias en el fútbol son anécdotas reales o inventadas? Claro, por eso. La anécdota es que, al Armando que no iba a ver, Armando le no dice iba a ver esto, las inferiores. Armando nunca fue a ver las inferiores. le contesta Armando, pero Alberto, es jugador nuestro, está prestado acá. ¿Qué le íbamos a preguntar a De Bonis el otro día de Muñoz? Daniel, no, se me fue de la cabeza. ¿Qué le íbamos a preguntar? Se van a acordar, Lo del yo sé No, el que otro día hablaba con Jorge acerca de cuando se abrían los paraguas en la tribuna y era Ah, poco menos claro. que imposible para el que relataba o comentaba identificar jugadores. Ni Y yo hablemos le en el digo, fútbol de ascenso, ¿no? y en yo le algunas canchas, sí, contesto, en algunas y yo canchas, le sí, sí. contesto, porque me dice Daniel, y los relatores protestaban, y yo le digo, no sabe cómo protestaba Muñoz. Le vamos a preguntar a Horacio, le digo. ¿Te acordás cómo pedía el gordo, por favor, que baje los Sí, paraguas, sí, porque no Horacio? se podía ver, había canchas que no se podía ver, que era imposible. Era Bueno, imposible. Racing es una, porque tenía las cabinas estaban en el medio de la gente. Racing, la cancha de Ferro que tenía las cabinas arriba de las plateas, la gente los días de lluvia se veían los partidos parados con el paraguas, no se podía ver. Había muchas canchas. San Lorenzo mismo, en el Palco Farascara, en la cancha de Avenida La Plata, estoy hablando. A ver, Eh, le voy a pedir al operador que me ponga el audio. Vamos. Si querían contar con mis servicios, creo que desde el principio hubiesen sido muy claros con la gente y principal con Álvaro Angulo. Lo que pasó fue que cuando yo llego a Independiente, yo llego libre desde Atlético Nacional y a la firma Independiente tenía que pagarme una prima. Por decirlo así, yo le estaba vendiendo mi pase, que es algo que también quiero aclarar para la gente independiente. Yo cuando llego a Independiente le vendo el 85% de mi pase, no el 50% como dijeron algunos periodistas, se dice mucho en la prensa argentina, partidarios de Independiente. Para que lo sepan, yo vendí el 85, Independiente desde el principio, se quedó con el 85 de lo que es Álvaro Angulo. Y cuando yo entro en esa discusión, por decirlo así, con Independiente, lo que yo le digo a ellos es que por favor, como yo miraba muchos pases que estaban entrando a Independiente, muchas compras, le dije que necesitaba que se pusieran al día conmigo porque además, Independiente de las dos cuotas que tenía que pagarme en marzo y en junio, no lo había hecho. Entonces lo que le dije fue, por favor, o sea, si tienen plata para comprar jugadores y todo eso, y el jugador que pertenece a usted, que ha optado por esta institución, no lo tienen al día. Nunca pedía un aumento de salario, solamente pedí que se pusieran al día con la prima que habíamos acordado el día de la firma. Claro que sí, me dijeron fue, ahorita no tenemos plata, estamos pagando algunas demandas que tenemos. Yo le dije, ven, o sea, es que nosotros pactamos algo.
O sea, pasó Bueno, nos marzo, ya acompañan estábamos esta en junio noche el y no me doctor. han pagado ni siquiera la de Vení, vení, marzo. vení, 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 Olvídate. vení, 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 vení. Andá, si querés andar tranquilo. Nos acompañan los colegas Fernando Montenegro, que es un dirigente siempre opositor en Independiente, pobre, porque lo ha acompañado a Daniel Greenback durante estos últimos 20, 25 años, y Daniel siempre, como le dije la última vez, se le saca el culo a la jeringa. Y no, nuestro amigo, el doctor Fernando Gil, ambos colegas, y vamos a charlar de todo esto, de la realidad de Angulo, porque yo en ningún lado tengo la posibilidad de escuchar lo que hay que escuchar, que es lo que pasa. Daniel, saludalos, presenté a los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los dos? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Todo muy bien, Fernando, todo muy bien. Los dos son Fernando, así que vamos a... son los dos Fernando y los dos doctor, así que no sé cómo los voy a identificar, pero bueno, será por el apellido. Eh, Montenegro, hoy, o en realidad ayer, te leía en un Twitter diciendo que Independiente contrató en 3 años 45 jugadores, que eso tendría que estar prohibido por el estatuto. Claro, es una aberración. Vos sabés, o a ustedes les pregunto, ¿cuántos contratos profesionales tiene vigente hoy Independiente? Tiene 64. ¿Saben cuántos tiene el Real Madrid? 30. ¿Saben cuántos tiene el Paris Saint-Germain? 27. Entonces, yo creo que esos clubes no tienen ninguna dificultad económica y podrían hacer las contrataciones, las 46 que hizo Independiente en los últimos 3 años, que casi nos da un promedio de un equipo completo con suplentes por año. Digo, esto es como tener una fábrica de zapatos, pagar los operarios, pagar todos los gastos, los insumos que conlleva con esto y comprarle los zapatos al vecino para revenderlos. Entonces, carece de ¿Sabés toda qué lógica pasa, ya. ¿sabés qué pasa, Sí, Fernando? Yo es algo que pregono hace muchos años. Eso ocurre porque en Europa, al igual que en el deporte de los Estados Unidos, hay tope. Y si vos te pasás del tope, te pasa lo que le pasó al Milan. Vas a parar a la primera C o al que Parma. está bien, pero porque hay controles externos, pero lo que no hay acá es lógica interna, sentido común. Entonces, nadie en su economía diaria, cotidiana, tiene un ingreso de 100 pesos y gasta 500, porque te fundís y en el club se toman decisiones, o estos señores que vienen tomando decisiones de hace 30 años, utilizan esa lógica que sus empresas privadas, en sus fábricas y en su economía no utilizan para nada. Entonces, ¿cómo se explica esto de que traigo jugadores, dejamos de ir? En el caso, tomamos el caso de Angulo porque es el que estaba en la mesa recién. Dejamos de ir al defensor con más goles, 7 goles en la temporada. No creo que haya volantes que hayan convertido 7 goles en el último torneo. Y nosotros tampoco ni siquiera nuestros delanteros los han convertido. Los dejamos ir y después traemos dos número 3 en su puesto y por uno gastamos 2.600.000 dólares. Además de haber puesto un adelanto bastante fuerte de entrada, porque si no los paraguayos no lo liberaban, que ese era el problema. Entonces, decir, Pará, y cuando el chico que había jugado para la emergencia lo había hecho en buena forma. exacto, o sea, tus zapatos los tirás al fondo del placar porque no sirven. O sea, el técnico te dice, en el primer partido en Rosario también el técnico es parte del problema, quiero decir con esto, digo, en Rosario puso a Vera, que es 4, lo puso de 3 como como un piquete, como una protesta contra la comisión directiva, porque no le traían otro número 3 para reemplazar a Angulo, y hasta dijo socarronamente en la conferencia de prensa, voy a poner a probar con Pusetto. Entonces digo, acá está todo mal. Cuando vemos, nos preguntamos por qué Independiente está como está, porque todo está mal, está todo roto. Mira, Fernando, yo estoy indignado, lo vengo manifestando en todos los lados que puedo. Trajeron a Masanti, ahora quieren traer al pibe de Uruguay. Y a Javier Ruiz se lo dejaron a Barraca Central. El pibe de Uruguay
estuvo internado por un problema mental durante un tiempo largo. Dejaron ir a Tencio y trajeron a Cabral, que había estado preso. Después, olvídate si dio resultados o no dio resultados. Atencio no puede jugar en Independiente, Cabral sí. Javier Ruiz no puede jugar en Independiente. Pero este chico Adelpo o Masanti o quien sea puede. Ocho Segovia se fue a jugar al Uruguay, Fernando, en plural lo digo. A Y ver, traemos un arquero de River, de inferiores, y traemos un arquero de, de Talleres de Córdoba. Y si traemos al de Talleres de Córdoba, ¿para qué traemos al de River? yo quiero hacer una salvedad que nosotros como abogados quizá lo tenemos que ver en cuanto al tema de la exorbitante cantidad de profesionales. Hubo un cambio en la legislación deportiva. Anteriormente los contratos se firmaban por un año, se renovaban automáticamente por 2 años más y recién ahí el jugador quedaba libre. Ahora esto hace ya unos cuantos años se cambió y ahora directamente se firma contrato por 3 4 años y cuando vence el contrato el jugador queda libre. Es por aplicación del fallo Borman. Ahí Pero empezó. claro, pero esto pone a los clubes en una posición muy difícil, porque vos fíjate que cuando surge un chico con supuestas habilidades, pongámosle un chico de 18 19 20 años que supuestamente puede tener futuro, el club se ve obligado a hacerle contrato, porque si no le hace contrato por varios años, el jugador se va a otro club y después van a decir, mira, tal chico se destaca en otro lado y era nuestro, lo dejamos ir, no le hicimos contrato. Fernando, Esto yo te es muy entiendo y sé caro. que es así, pero hay algo que no se puede negar. Si está Javier Ruiz, yo no puedo No, eso traer es al otra uruguayo cuestión, y Jorge. Yo no te puedo digo, traer a Masanti por ahí. Si claro, no, está pero Tencio, no puedo traer a Cabral. Entonces lo que no, lo que los pibes del club cuando andan bien te impiden es hacer negocio. eso no lo discuto, estoy de Negocio en el acuerdo. mal sentido, no en el buen sentido, ¿eh? Yo nada más te estoy diciendo que el club se ve forzado a hacerle contratos a mansalva por muchos años. Y después, ¿qué sucede? Si el jugador no rinde, el contrato te lo hace valer, porque va a tribunales y te lo hace valer. Antes los clubes no tenían ese problema porque renovaban por el 20%, recordarás, y el contrato era por un año. Entonces, no era un riesgo tan grande hacerle contrato a un juvenil que llega a la edad de ser profesional. Esto perjudica a los clubes porque se enganchan con contratos muy largos que después, si el jugador no rinde, mirá que hay que pagárselo. En Independiente tenemos sobrados casos de juicio que están en tribunales por cumplimiento de contratos de jugadores que jugaron 5 o 6 partidos, y no me quiero acordar de Verón, por ejemplo. Eso es la cuestión legal. Ahora, No, la pero cuestión Fernando, no de compare. fondo, Verón es un negociado en sí. Independiente, ¿no? Verón vino con Romero. No, es diferente Montenegro Sí, al tema sí. de las inferiores. Me parece que no es lo mismo. El problema no son los jugadores a los que estás obligado a hacerle contrato cuando cumplen la mayoría de edad, sino son los, como dijimos recién, los 46 que trajimos, porque no hacía falta traer 46. Si vos te fijás en los últimos 3 años de gestión, ¿quiénes son los que se fueron? Vos lo nombraste: Barreto, Atencio, ahora Hidalgo. Los que se van son los de inferiores. ¿Para qué? Para solventar los gastos de los Quiñones, de los Ábalos, de un montón de jugadores que vos decís que cuál fue el mérito que hicieron para venir a Independiente, porque una cosa son refuerzos y otras incorporaciones, y yo creo que lo que pasa en Independiente que pareciera ser que la cosa es direccionada para que no funcione, porque el negocio es que no funcione, porque cada 6 meses, como no funciona, entonces pedimos, digo, y en cierto punto, en algún grado, los hinchas también entramos en esta desesperación por ganar un título y creemos que esto se obtiene en los libros de pase. Y cuando lo que hace falta de fondo es un trabajo serio, profesional, en inferiores, y obviamente, sí, todo no podés fabricar, pero tampoco podés comprar todo como viene pasando. Es una constante. Cambian los nombres, cambian los apellidos, cambian los presidentes y el método sigue siendo el mismo y obviamente siempre tenemos el mismo resultado. Cero títulos y cuantiosas deudas, ¿no? La postergación, Daniel, de Millán sin ton ni son, no tiene gollete. Haberlo hecho entrar faltando 5 minutos con el equipo perdiendo 2-0, hasta es una falta de respeto. Si yo soy el padre, hablo con el representante para que se lo lleve, Dani.
En relación a lo de Millán, es como mínimo sugestivo que no haya sido tenido en cuenta en el partido por Copa Argentina ante Gimnasia, en los primeros partidos del campeonato que Independiente jugó, cuando no tuvo juego, cuando no tuvo nivel de mitad de campo hacia adelante, y el día viernes con un partido liquidado, sin que Independiente remate al arco, se lo hace ingresar a los 40 del segundo tiempo. Yo te repetí a la noche lo mismo que dije, micrófono mediante, durante el partido. Era una tomadura de pelo y una falta de respeto. Y todavía hoy pienso lo mismo. Ningún jugador te va a cambiar la ecuación quedando 5 minutos por jugar en un mano a mano, perdiendo por 2 goles, con un rival superior y un arquero que no tuvo que tapar un solo remate durante toda la noche en Rosario. Ahora, en relación a lo que ustedes estaban hablando, lo de la cantidad de profesionales que Independiente incorporó no tiene ni pie ni cabeza por una cuestión muy simple. Más de uno nos preguntamos el porqué de determinadas incorporaciones. ¿Cuál era el motivo de traer jugadores sin nivel, en algunos casos desconocidos, y otros peor? Habiéndolos visto jugar, no ameritaba que Independiente los incorpore, menos aún que los retenga. Pero por el otro lado, ustedes hacían alusión, y con verdad, a la cantidad de futbolistas que Independiente ha vendido, ha colocado fuera del país. Y nótese que la gran mayoría son juveniles. Y esos juveniles fueron de una gestión que todavía hoy me pregunto por qué se cortó, que era la que conducía Santiago Rodríguez. Máxime teniendo en cuenta que quien se trajo para reemplazarlo, que era Fernando Cuyumchoglu, duró una quincena, y luego vino Hugo Tocali con su grupo de gente, incluido el hijo, y hasta ahora los resultados no tapan, no cambian lo que hizo Santiago Rodríguez. No solo que no lo han mejorado, ni siquiera se mantuvo. Fernando Gil, a vos que no te pueden tomar el pelo. ¿Cómo ves lo de Millán? No, lo de Millán no tiene explicación ninguna, salvo que no haya firmado con un representante que esté de la mano de quienes están llevando adelante la gestión. Si no, no le encuentro explicación ninguna. Y Millán no es el único. Tenés el tema de Carcia, tenés el tema de Santi López, tenés el tema del Chico Ortiz, tenés al Tata Martínez, tenés, como bien nombraron acá, a Atencio, y puedo seguir nombrando. Hay miles de chicos que tenían un futuro enorme y de la noche a la mañana se fueron, yo diría, por la puerta de atrás, porque irse sin llegar a debutar en primera, sin consolidarte en primera, te puedo sumar a Hidalgo ahora, que bueno, también no llegó a explotar a mi criterio en el club. Bueno, esto pasa porque evidentemente el negocio, la conveniencia es comprar jugadores. Supongo que acá tiene que ver algo el tema de las comisiones, etcétera. Y el negocio es traer y traer, y no que los chicos de inferiores se consoliden como tantos jugadores que hicieron grande a Independiente, ¿no? Que llegan de las inferiores y se cotizan y luego sí, le dejan al club un ingreso importante. Tampoco Ahora yo quiero ver qué van a hacer con el jugador Clúster, que viene de brillar en la selección juvenil. A ver si le van a dar la posibilidad, porque estamos todos, hay que comprar un central, hay que comprar un central, hay que comprar un central, cuando el chico Clúster la rompió con la selección juvenil. No sé, por lo menos él y el pibe Parmo tienen que alternar de vez en cuando, ¿no, muchachos? Totalmente. Hay un chico, Dani, a ver si me ayudas, que jugó en Rosario hace algunas fechas en el torneo anterior. Eh, Fue el partido que creo que donde resignamos el primer puesto en la tabla. Un chico, un delante, Aborda. Taborda. Este chico Taborda y como bien decían Parmo también. Uno no se explica la llegada de Masanti, de Puceto. Es una acumulación de nombres, de apellidos, donde suponemos que vamos a tener un valor agregado cuando no lo tuvieron en sus propios equipos. ¿Sí? Y no estoy hablando mal de los jugadores, pero estoy diciendo, no son jugadores que te cambian la ecuación y que te vas a romper la, la mediocridad absoluta. Después hay un proceso para poner a los jugadores en primera, donde vos lo captás, lo formás, lo capacitas
y cuando llega el último tramo, donde lo tenés que bancar en primera, le tenés que dar a Hidalgo se fue sin tener 5 partidos seguidos jugando en su puesto. Siempre era correte a la derecha y jugar 15 minutos, porque ahí, Ábalos es el dueño de la media luna, y yo creo que sí, es el dueño de las medialunas, digo, no de la media luna del área. Entonces, digo, hay cosas que no se explican, pero digo, yo, del otro lado, como decía Jorge, siempre el eterno opositor. Me ha tocado estar, digo, si yo no voy a ser parte de algo que no funciona o puedo ser, eh, considerarme parte de una estructura de trabajo que realmente funciona y estar por estar o ocupar un cargo simplemente por tenerlo y ser más de lo mismo, prefiero ser el eterno opositor. Cuando me sienta que Pero puedo. mirá que fue un piropo, no una crítica, ¿eh? No, 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 sí, lo tomé así también, pero te quiero decir, digo, por ahí el oyente del otro lado, viste que hay gente que se siente cómoda haciendo, pero la verdad, acá hace falta un cambio de mentalidad y cultural antes que político, que deportivo, digo, acá hay cosas que están naturalizadas y son terriblemente nocivas para la vida de Independiente, para su vida institucional y obviamente después viene como consecuencia de lo deportivo. Pero hay cosas que ya son, como arrancamos esta charla, de sentido común. ¿Quién le va qué dirigente puede ir a decirle a Bacari a cuestionarle qué cosa? Si el presidente no conoce el nombre de los jugadores, si el presidente te dice que lo Mónaco le hace acordar a Villaverde, no vio nunca jugar a Villaverde, porque yo valoro mucho a Mónaco, creo que hacía mucho que un jugador, por lo menos en el semestre pasado, que me haya sorprendido y que me haya gratificado verlo, me daban ganas de verlo jugar, como el segundo tiempo en La Boca me pareció maravilloso. Ahora, compararlo con Villaverde es tener un Es que si lo conocimiento tenés que absoluto. comparar con alguien, Fernando, lo tenés que comparar con Trocero. Por el físico, porque Claro. se los pantalones, con Villaverde no tiene absolutamente nada que ver. Exacto, exactamente. Nosotros que somos un poco más grandes y hemos visto todo el esplendor de la década del 80, 70, 80, bueno, tenemos la barra muy alta primero y después tenemos fresca la memoria con esos jugadores que la verdad, uno tomaba puesto por puesto y decís, bueno, ahí es difícil encontrar uno mejor. Es que vos recordás y decís en los 70 el titular de 6 era Garisto, perdió el puesto, fue Pancho Sá de 6, Garisto de suplente. Se fue Garisto al Uruguay y se fue Pancho Sá, que terminó en Boca, y llegó Enzo Trocero, y después estuvo Rochen. Y vos decís, pero carajo, ¿qué es lo que pasa? Jorge, mirá, en los 80 la saga era Villaverde y Trocero, ¿no? Pero Mario Holguín, campeón del mundo del 78, era suplente y se tuvo que ir. El 3 era Domenech y se tuvo que ir. Y el Pepe Castro, que era win derecho, se tuvo que ir. ¿Sabes dónde fueron? Argentino Junior. ¿Y sabes qué pasó? Argentino Salieron Junior salió campeones del campeón del mundo. mundo. Perdón, campeón de la Copa Libertadores y jugó la final con la Juventus de Platini y le pegó un baile bárbaro con los suplentes nuestros. Y vos recordás que un suplente nuestro fue finalista en la Copa del Mundo del 90, que es Pedro Monzón, eterno suplente de Villaverde. Exactamente, Lo que exactamente. sucede es que antes los equipos se iban armando con una continuidad a lo largo de los años. Vos en una temporada trajiste a Villaverde y Trocero, al año siguiente apareció Clausen, al año siguiente trajiste a Marangoni y a Morete, por decir algo, Bocini ya estaba, y ese equipo que recordamos del 84 se fue formando paulatinamente con jugadores que tenían continuidad en el club. Pero ahora se ve que el negocio se profundizó, el manager, el recontra manager, y tenemos que cada año se van 10 y vienen 10. Y de esta forma va a ser Pero Fernando, ¿sabés cuál es el quedarse problema? de Que quién eso pasa reemplaza. en todos lados, no solamente en Independiente. Ahora el fútbol es eso. Y bueno, Desgraciadamente, ¿no? Pero no es más lo que era. por eso la vara nos resulta alta, porque un Trocero no se generaba en 6 meses como ahora. Ahora viene Trocero, ponele Angulo, jugó 6 meses y se fue. ¿Cuándo va a llegar a tomar dimensión de lo que fuera un 3 como el Colorado Killer, Enrique o el Chivo Pavoni? Nunca. Si jugó 6 meses y se fue. Con la modalidad actual, es muy difícil que podamos tener
un equipo de memoria que se recuerde con el paso de los años. Daniel, Jorge, el otro tema dominante del fin de semana, dejando de lado la política de incorporaciones, el por qué no se consolidan los juveniles, por qué se terminan retirando, es la polémica entablada con Álvaro Angulo. Primero, no me cabe ninguna duda y lo digo cada vez que tengo la oportunidad de dialogar con vos relacionado con el tema, el mejor lateral izquierdo del último campeonato, por los goles que anotó, por los desbordes que hizo, por las diagonales que tuvo, por las habilitaciones, por goles en contra ante Platense y Godoy Cruz que tranquilamente pudieron haber sido convalidados goles en favor de él. Primero, ¿qué porcentaje Independiente incorporó real de Álvaro Angulo? Segundo, ¿cuál fue la causa de la ida de él? Y tercero, ¿a quién le creemos en medio de la polémica? Porque de un lado Angulo dice blanco y del otro lado de la directiva de Independiente menciona negro. vos sabés, Daniel, que yo le creo al jugador. ¿Ustedes, muchachos? Mira, yo le creo en definitiva al jugador, pero ¿por qué le creo? Le creo porque desde el club no hay una transparencia como se prometió y no sabemos, no digo las cifras exactas ni mucho menos, pero por lo menos los porcentajes que tienen los clubes. Resulta que en primer momento se dijo que era el 70, después se dijo que era el 50, ahora Angulo dice que era el 85, el club emite un comunicado donde no expresa ningún porcentaje. Y finalmente ahora el presidente en otra emisora colega acaba de decir que teníamos el 70. Entonces, me tengo que inclinar por el jugador, pero no ya te digo porque considere que los jugadores son santos, ni mucho menos, pero la falta de coherencia en la comunicación del club me lleva a creerle al jugador. Yo por mi parte, si algún día se jugara el Mundial de Truco, me anotaría con alguno de los dirigentes de Independiente, porque son los más mentirosos del mundo. Miren, muchachos, yo no sé finalmente, y Montenegro lo sabe, a cuánto se vendió Rigoni. No sé cuánto le quedó a Independiente por la salida de Bustos, ni por qué se fue Bustos, ni cuánto quedó por la salida de, si quedó, o cuánta deuda quedó por la salida de Silvio Romero. No sabemos cuánta plata quedó por la salida de Pocho Segovia, por este préstamo raro, cuánto entra por Javier Ruiz, ya 2 años y 8 meses en Barraca Central. Hay muchas deudas y de distintas comisiones, Fernando. Nos podemos remontar a la época de Ducatenseiler para acá, de la venta de Cachabaca Chapurlán. Es un descontrol lo que se hizo con la plata del Independiente. Jorge, el tema lo comentamos acá antes que respondan ambos. Cuando Independiente coloca en enero del 2022 a Bustos en el Inter de Porto Alegre, nos desayunamos con que el Inter le adeudaba dinero por la venta de Cuesta de enero del año 2017. 5 años sin que Independiente haga efectiva esa deuda que tenía el Inter de Porto Alegre con Independiente de Avellaneda. Y lo planteé con vos en más de una oportunidad. ¿Por qué motivos Independiente se demoraba en abonar, lo intimaban o directamente lo inhibían? ¿Y por qué nadie reclamaba eso? La histórica deuda de Newell's por Machín, por ejemplo, que nunca supe cómo terminó. ¿Habrá cobrado Independiente esas deudas? Desconozco. La de Machín terminó yendo a la quiebra con continuidad de Newell's, y si cobró, habrá cobrado migajas. Ahora digo, todas estas cuestiones se terminan dando porque Independiente es rehén desde hace muchísimos años de su situación económica. Entonces, quienes llegan al club, llegan para poner plata, para conseguir plata, para hacer negocio y se toma como una unidad de negocio y no como una asociación civil sin fines de lucro, la cual tiene que perseguir sin dañar su andamiaje, su estructura económica, perseguir logros deportivos
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Viene un representante y dice, yo te ofrezco a este jugador. Bueno, sí, me interesa, pero viene en el combo con este, le tenés que pagar el sueldo a los dos. Y después viene otro y dice, bueno, yo pongo plata para comprar a este jugador fulano, no vamos a hacer nombres, pone plata y trae un jugador. Ahora, si el jugador es bueno, resulta que el 85% es del grupo empresario. Si el jugador es malo, es el 100% del club. Entonces no hay negocio de riesgo para quienes apuestan en el club. Entonces terminamos teniendo esto, ¿no? Donde no se sabe de qué porcentajes, a quién le debemos, quién puso plata, los mutuos que se firman para todos lados. Independiente está rehén primero de su pobreza, porque se administra miseria, por los desaguisados que, en las decisiones que toman, que terminan perjudicándolo, pero por décadas, y después por los mismos 10 vivos de siempre que vienen y ponen plata y acercan a sus representantes amigos, entonces todo lo que entra y todo lo que sale, en principio paga comisión. Y después ellos son los mismos dueños del club que lo tienen privatizado sin haberlo pagado. Entonces digo, acá hay que levantar la alfombra y sacar mucha basura de abajo. Hay que decirle la verdad a la gente y hay que tomar decisiones drásticas para terminar con esto, porque si no, esto está naturalizado. Entonces el que llega, llega a esto, no solamente Independiente, sino en muchos clubes. Digo, ¿queremos cambiar o queremos seguir renegando como siempre? Entonces digo, Mira, en algún Fernando, momento tendremos que ponernos a pensar. el otro día hacíamos la cuenta de Boca. Fabra, 2 millones de dólares por año no juega. Cavani está siempre lesionado. También 2 o 3 millones de dólares por año. Marco Rojo no juega. 2 millones de dólares por año. Bueno, vos sabés que hicimos un número. Chiquito Romero lo mismo. 10 millones de dólares gasta Boca en sueldos de jugadores que no utiliza. Y ni que hablar que todavía, por ejemplo, tiene contrato en Nazareno Solís, que no jugó nunca en Boca. ¿Cuánto jugó? 10 minutos. Yo no sé qué pasa en el fútbol argentino, Fernando, es una vergüenza, son todos. River paga por el jugador, por el 5 de Talleres de Córdoba, 12 millones de dólares para que no juegue. Y ahora se va a buscar a Portillo y tiene que traer a Galarza, 11 palos. Hoy le preguntaba al chico que cubre River y me dice, no, todavía no está para jugar porque no está bien físicamente. Fecha 4 y todavía no está para jugar, 11 millones de dólares. Es joda el fútbol argentino. Me parece a mí, ¿eh? Y Y vuelvo al nosotros arranque trajimos, tuyo, Montenegro. El Real Madrid no tiene este problema. Y es el Real Madrid, el equipo número 1 del mundo. Y dijiste el no, PSG, tampoco tiene este problema. Y es el campeón del mundo. y de la Champions. Yo sí, sí, el Mundial de Clubes lo va a ganar, quédate tranquilo. No, el que hicieron, la Copa Intercontinental la va a ganar también. ¿Quién le va a Sí, poner, quién le va a enfrentar al Paris Saint-Germain? sí. Y no pasa por las figuras, sino pasa por un método de trabajo serio, donde se defienden los intereses del club. Porque nadie puede decirme, aunque no tuvieras problemas económicos, si vos traes 15 jugadores por año, ¿no? Nunca vas a armar un equipo. O ya conceptualmente no podés armar un equipo con ese concepto de comprar en el mercado persa saldos y retazos, bueno, llevándolo a Independiente, ¿no? Pero nada, con los problemas económicos que tiene Independiente, yo digo, siempre trato de hacer un ejercicio mental y digo, volvamos al 2023, perdón. Asume esta gestión. Si esta gestión, en vez de haber traído 46 jugadores, traía 15, mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? 30 menos, pero le hubiese dado el espacio a Tencio, a Hidalgo, al chico que nombró a Santi López, a A Javier Ruiz, Ruiz, a Javier Ruiz. a Javier Ruiz, Ahora, a ahora al Clóster, chico Closter y al pibe Parmo. al pibe Parmo, al pibe Taborda. Yo pregunto, no sé si deportivamente estaríamos mejor o peor. Tal vez estemos de igual, pero digo, económicamente, administrativamente, digo, se irían o se hubiesen sentado las bases para un crecimiento real, no esto ficticio que termina siendo, en lugar de puntos de partida, termina siendo puntos de llegada, haber jugado una semifinal contra Huracán y haberla pedido por penales, donde
el inconsciente colectivo del hincha de Independiente, ¿qué imaginó para este semestre que reventó los abonos a platea? ¿Qué pensó? A partir de ahora vamos a mejorar hasta donde habíamos llegado. ¿Nos faltó poco para salir campeón porque ganó Platense? Sí, nos faltó poco, pero como no tenemos una base sólida, una mentalidad sólida, una cultura sólida y una dirigencia ordenada que tome decisiones sensatas, todo termina siendo pan para hoy, hambre para mañana, veranito. Vivimos de veranito en veranito y no nos damos cuenta que el problema en algún punto también lo generamos nosotros pidiendo a gritos refuerzos, refuerzos, refuerzos que terminan siendo incorporación y no refuerzo. A Independiente le cuesta más procesar los éxitos que las derrotas, porque vos fijate los últimos éxitos que tuvimos. En el año 2002, después vino un 2003 deplorable. En el año 2010, pronto vino el descenso, si bien para mí el descenso vino por la intervención de un dirigente que no me quiero acordar. Después en el 2017 salimos campeones en el Maracaná, otra vez el declive futbolístico. Y esta vez no ganamos nada, pero parecía que se estaba formando un equipo competitivo y de vueltas a primeras estamos en la lona, fuera de todo. O sea, parece que a Independiente le cuesta procesar las victorias, que cuando se logra algún éxito, en lugar de dar un segundo paso, viene el desmantelamiento. No puede dar el salto de calidad, Fernando, eso es lo Totalmente. que querés decir. Eso. Miren, chicos, yo les digo, ayer arranqué en Independiente de América, que hablé poco, pero lo poquito que dije cuando empezó el programa, dije mañana por hoy, ya en realidad es ayer porque son las 12:03, es el cumpleaños 121 de Independiente, que es algo que desde el club algún día lo tienen que enderezar. Basta de decir que Independiente se creó el 1 de mayo de 1905. Enero. Independiente se fundó el 4 de agosto de 1904. Pero total es lo mismo, ¿viste, Fernando? Como dice Martín, el dato no le importa a nadie. Eh, Independiente tenía que llegar a la final. Boca estaba por la llave de Independiente, pero Boca ya no estaba porque había quedado afuera. San Lorenzo, equipo grande, está en la Copa, pero va por el otro lado. Racing, clásico de Independiente, va por el otro lado, lógicamente. Y River también va por el otro lado. Entonces Independiente tenía la obligación de llegar a la final. No digo de ser campeón, porque podía perder con un equipo grande que si llega del otro lado, ¿no es cierto? Porque eso eh, está dentro de la regla del juego. Muchachos, queda Belgrano de Córdoba, Lanús, y no sé qué equipo más. No, 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 una vergüenza que Independiente no llegue a la final. Argentinos. Daniel, hoy leía que hay un historiador, ya te voy a decir el nombre, que contaba que Independiente no gana una Copa Nacional, no gana una Copa Nacional desde 1985 años hace, justo, desde 1930, puede ser, de Sí, 39, por ahí. sí, efectivamente. El tema, Jorge, así como digo una, digo la otra. ¿Con cuánta continuidad se jugaban copas nacionales a nivel oficial en los años 60, 70 y 80? Cuando yo era chico no ¿Qué se jugaba copa, ninguna, qué, estamos de acuerdo. es que esto es a lo que voy, qué copa oficial se jugaba? Ninguna. En esos años, ninguna. Bueno, pero la Copa Argentina se juega desde 2012. Independiente es un papelón en la Copa Argentina, Se muchachos. volvió a jugar, la tercera ocasión que se jugó fue en la temporada 2011-2012. Ahí sí, si vos querés, el mayor papelón no es no ganarla. No haber jugado ni final, ni siquiera semifinal. Tan solo un par de cuartos de final ante Lanús y Vélez. Eso sí, ese es otro tema. Y eso es no preocupante, eso es alarmante. Peor aún, Independiente hizo una peor campaña en el 2025 que el año anterior. En la edición anterior lo eliminó Vélez con un penal infantil que comete Lazo, que deriva en el único gol del partido, pese a que Rey lo atajó, y Vélez jugó la final ante Central Córdoba. Ahora Independiente fue anulado, fue dejado de lado en la Copa en octavos de final, y por un rival que venía de no convertir goles en los últimos dos partidos, y lo borró del campo de juego. Daniel, Patronato descendido ganó la Copa Argentina o estoy equivocado. El mismo año que Patronato baja de categoría, efectivamente gana la Copa Argentina, año 2022.
Central Córdoba de Santiago, al margen de las polémicas arbitrales, la ganó el año pasado. Estudiantes de La Plata la ganó en el 2023. Huracán, el año en el cual vuelve a primera, le gana la final a Central en el 2014. No la han ganado únicamente River y Boca. Es más, han jugado finales, equipos que no los tenían en cálculo. Por eso hay que acá hacer una evaluación profunda, un análisis a fondo de por qué Independiente se queda fuera hace décadas, ya no solo años, de la inmensa mayoría de las competencias en las cuales juega. Eh, Fernando, ¿qué opinas de la contratación de jugadores, por ejemplo, como Paredes, que viene a ser camilla Independiente? ¿A Fernando o a mí? Bueno, esto ya viene de antes, ¿no? Venía Leguizamón, Zapata, en el año que no fuimos al descenso, puedo nombrar varios más. Miles de jugadores vinieron a Independiente a hacer camilla a lo largo del tiempo. Y esta vez se vio más potenciada la cuestión por la lesión del jugador que estaba con la número 6 de Sebastián Valdés, y que el tema Lo Mónaco de golpe perdió mucho del rendimiento que tenía hasta el semestre pasado. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Que yo me acuerdo cuando vino Leguizamón a Independiente, que creo que fue Motoneta que le preguntó, viste que te trajimos el goleador, y Julio le contestó, pero se creen que mi hijo es boludo, si se fue porque no se podía quedar. ¿Te acordás, Montenegro? Sí. Él roto, Zapata roto, Santana destrozado, Rasotti, Razzotti. Rasotti venía de una lesión que no jugó más después, porque Rasotti que era un buen jugador antes, todos eran buenos jugadores, pero estaban liquidados. Es realmente penoso lo que pasó en Independiente en los últimos 20, 25 años. Realmente es. eh, y plata entró. Plata entró. Yo creo que tiene que ver con esto de la amateurización del manejo de la actividad principal del club, que es el fútbol. Yo esto se lo dije a Cantero, lo digo acá porque se lo dije a él. Él creía que estaba capacitado para tomar decisiones, como le pasa a la mayoría de los dirigentes, ¿no? Y él creía que armaba, no me voy a ir al descenso porque armé un equipo de hombres. Lo que pasa es que era un Super 8 el que armó, cuando trajo a Morel, a Tula, todos caciques, no había indios. La Y perla del Pacífico trajo. la Perla del Pacífico, Tula, Morel, Tucio, El fíjate, Pichín Núñez. todos grandes, Rolfi, Farías, que todo eso además te digo, hay tantas cuestiones, uno más transita este camino, más se da cuenta que poco sabe, porque estas cuestiones de tener toda gente grande, ya formada en el ocaso de sus carreras, tener que convivir con otros en las mismas condiciones, genera muchísimos problemas de convivencia y yo creo que el armado del grupo humano para cualquier empresa, ¿eh? Uno puede elegir los mejores 11 jugadores del mundo, los que más te gusten. Ahora, si están todos peleados, el equipo no va a funcionar. El equipo no va a funcionar. Acá hay que armar un buen grupo humano y obviamente idóneo, profesional, comprometido, con montones de cualidades. Pero digo, si uno no se da cuenta que no es solamente la acumulación de nombres del armado de un equipo, eh, me parece que la está pifiando. Y bueno, en este caso estamos hablando de uno que la pifió y la pagó carísimo, ¿no? O la pagamos todos carísimo. Yo tengo el dato. Anoche se lo preguntaba a González, justamente me decía que algo hay, de que está muy mal la relación entre lo que es, lo podemos llamar el grindetismo, y por el otro lado lo que es el grupo Champán, que por lo general termina mal con todos los que hace una alianza. No es nuevo esto. Terminó mal con los Moyano, terminó mal con Ducatenseiler, terminó mal con Comparada. Va, son comparadistas en definitiva. ¿Tienen algún dato sobre el particular? Mirá, yo te puedo decir por experiencia propia, porque eh, no digo que lo he vivido de adentro, pero esta y paradójicamente se llama unidad, ¿no? ¿No? Eh, Hemos visto previo a la elección que su candidato, que era Fabián Doman, había llegado a un acuerdo con el presidente que todos los que querían verlo afuera
de Independiente, que era Moyano, y con Ducatenseile para hacer una alianza entre los tres partidos, dos con sus papeles en regla y el otro no. Digo, estuvimos a 24 horas a que Moyano siguiera siendo presidente, Rudecindo fuera uno de sus vicepresidentes y Doman el otro. 24 horas. Si la justicia no fallaba, o en todo caso, si el oficialismo, a través de sus abogados, hubiese apelado, hoy el trinomio hubiera sido otro y la suerte del club, no, quién sabe cuál. Digo, pero eh, esta gente ya estaba rota antes de entrar. Después Doman volvió por una conveniencia política y por una performance electoral, porque era presentarse para ganar, no era presentarse para pelear una elección. Entonces, en base a la conveniencia política o electoral del momento, armaron este Frankenstein que ya estaba roto y hoy en la crisis, el entusiasmo de haber ganado del inicio, bueno, a veces eso tapa un poco, pero hoy en el medio de una crisis de todo tipo, de lo que venimos diciendo, ya las fisuras son grietas y no son indisimulables, están absolutamente partidos en 20.000 pedazos y así es difícil que puedan llevar esto adelante. Digo, yo creo que deberían tomar decisiones sensatas en tanto y en cuanto uno mira para adelante y acá un poco más de un año va a haber elecciones, entonces digo, que traten al menos de dejar un cierto orden y ciertas circunstancias para el que venga o inclusive para ellos mismos, pero esto de salir, Pero de se pegar. Montenegro, vos sabés que Grindetti parece que se peleó con los Macri, se fue, ya no es más el jefe de despacho, de gabinete de Black, de Jorge Macri. Yo creo que se va a volver a candidatear en Independiente. Yo creo que sí, que se quiere quedar, ¿eh? Yo tengo la información que se va a quedar, no sé si como presidente, pero que sí, se va a quedar. Es que no tiene otro lugar donde ir en este momento, querido Fernando Gil. Esta agrupación que está gobernando ya se viene desintegrando desde su mismo inicio. Ya el presidente electo Doman se fue enseguida, a poco tiempo se fue el vicepresidente segundo. Hoy en día queda una alianza entre el grupo que nombraste, Champagne, y el PRO, básicamente con la presencia de Grindetti y de Ritondo. Y bueno, vamos a ver si esto se mantiene para el siguiente año. Yo lo que creo es que va a tener mucho que ver la parte futbolística, los resultados. Los resultados van a condicionar todo. Si los resultados son malos, la implosión va a ser total y si los resultados son buenos, la conveniencia, como dicen, conveniencia mata a galán, ¿no? Así que si los resultados son buenos, yo pienso que hay posibilidades de que pudiera ser relevo. ¿Saben lo que me preocupa? Lo mismo que me preocupa con la elección nacional ahora de octubre. La oferta que por ahora hay del otro lado no existe. Porque yo veo que protestamos, pero no proponemos nada tampoco. No proponemos nada, pero bueno, propuestas en Vos definitiva acordate, tenemos Fernando, otras, lo ¿no? que fue la No bronca había contra 100 Hugo propuestas. Moyano, y cuando llegó la hora de la oferta electoral, yo decidí no ir a votar porque eran los tres invotables. ¿Vamos a tener la misma oferta cuando vayamos a votar ahora el año que viene? Mirá, propuestas, como te decía, es lo que sobran. No había 100 propuestas de un lado, bueno, creo que eran 100, habían juntado 100 y bueno, ¿qué pasó con las propuestas? O sea, Pregúntame a mí, que el actual gobierno ganó con las 100 propuestas que nos afanaron a nosotros. Pero no se Eh, cumplió nada, Fernando. No, bueno, es lógico, no se cumplió ninguna. Si prometieron que tenían la ingeniería económica para hacer frente a la crisis económica y terminamos en una colecta encabezada por una persona que no tiene nada que ver ni con el fútbol, ni mucho menos con Independiente, con un influencer. No lo estoy diciendo de manera, con todo respeto lo digo, ¿no? Digo, terminamos así y hoy, o el día de hoy. El presidente del club sale en la red a decir que no duden de la transparencia de esta comisión directiva. O sea, solamente hace falta mencionar un hecho que es este de la colecta y de sus declaraciones sobre la ingeniería económica que nunca tuvo. Entonces digo, la transparencia te la debo. Yo creo que, haciendo la misma analogía que haces, Jorge, vos respecto a la elección nacional, que es dentro de un mes,
En la Independiente faltan octubre, agosto faltan 14 meses. Yo creo que va a haber ofertas. Después si son buenas, malas, o satisfacen o no, o generan expectativas, no son otras, pero oferta va a haber. Esto no puede seguir así, no puede ser que Independiente. Yo digo siempre que la salida es por afuera. ¿A qué me refiero? Al capital humano que creo que lo que mejor tiene Independiente, tiene muchísima gente muy capaz, muy sana, como me dijo Jorge Botar, una vez me dijo, Independiente va a salir a flote cuando esté manejada por gente idónea y honorable. Y hoy digo, eso está más vigente que nunca. Y la gente idónea, honorable, está fuera del club. Hay que abrirle la puerta, que se oxigene, que venga gente nueva. No puede ser que siempre seamos los mismos 300 400 boludos que estamos dando vueltas, saltando de agrupación en agrupación a ver dónde nos acomodamos y cómo caemos parados para ver si obtenemos un privilegio. Algunos privilegios grandes, kiosco, dosis de poder y otros camisetas, plateas y todas esas cuestiones. Digo, esos vicios, cuando yo hablo de cambio cultural me refiero a esto. No puede ser que esté naturalizado que esto es así, porque es así en todos los clubes. Bueno, entonces Independiente va a seguir así. Si no hacemos ese clic donde viene gente nueva o llegue gente nueva con ideas renovadoras, donde cada uno en vez de recibir un cargo en uno de los bares, porque ahora va a empezar en unos meses, ya te adelanto, Jorge, vos lo sabes igual, yo no te lo tengo que adelantar, pero van a empezar las reuniones eternas de rondas de café donde se toman toneladas de litros de café para ver cómo se reparten cargos para los cuales los tipos no se han preparado nunca en su puta vida. Entonces le toca a Juancho del Fernando, además tienen tiempo, porque no labura ninguno, van a perder tiempo a tomar café horas y horas y horas, no labura nadie. no se les cae una idea y son capaces de sentarse con el tipo que si lo cruzaban en Mitre con el auto lo pisaban, pero como ahora conviene, y porque trae votos y porque conoce a uno, y por ahí nos conviene juntarnos con esto. Y por ahí ganamos la elección, pero después tienen que convivir 4 años y pasa esto, se rompe todo porque no se soportan y además asumen responsabilidades para las cuales no se prepararon nunca. Entonces te termina manejando el marketing un tipo que tiene una lencería en Domínico. Entonces el club siempre va para atrás. Entonces, cuando digo un cambio cultural, si yo digo, bueno, yo me voy a proponer a esto, a manejar determinada área, no sé, lo que sea, vamos a poner el marketing, Montenegro va a manejar el marketing, pero yo me siento acá con ustedes y van a decir, pero Fernando, vos sos abogado. Bueno, pero viste, yo vengo a poner el hombro y al club lo quiero mucho y quiero que le vaya. Bueno, pero ¿cómo vas a manejar el marketing si vos no sabes nada de marketing? Eso no importa, después vemos. Y así va, así uno toma las Claro, Fernando, cosas. yo alguna vez te lo dije. Yo quiero que haya una lista en donde Greenback maneje el marketing, que es un Está bien, cada especialista. uno. A ver, eh, 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 y quiero que el mejor abogado sea el que maneje los números y que el mejor administrador sea el presidente y el tipo más inteligente sea el tesorero. No los conozco, no puedo decir quién sirve para cada cosa, ¿no es cierto? Exactamente, y sí, y hay que terminar con el ego y el partidismo este de que no, yo pongo mi tesorero o el mío de marketing, porque es mío, pero ¿sabes qué pasa? El del otro espacio es mejor que el mío. Entonces hay que buscar el mejor, pues si no, no estamos Pero no, pensando en él. mira, a mí me tocó conducir, en la vida me tocó conducir. Vos tenés dos chances cuando conducís. O te rodeás de lo mejor, o te rodeás de lo peor porque tenés algún problema de sentimiento de inferioridad que dice, no, no me puedo rodear de gente que sea superior a mí. Cuando es al revés, te tenés que rodear, si podés, de gente superior a vos. Pero me parece que el fútbol no es un ámbito para esto. Coincido, Jorge, totalmente con esto que acabas de decir. ¿Cómo sale Independiente? Yo no le veo salida al fútbol, muchachos. ¿Eh? No, no, no me doy cuenta cómo en este momento cómo puede salir. Me parece que el técnico va a terminar afuera, pero por una necesidad de que no puteen a toda la comisión directiva. Mira, yo creo que con respecto al fútbol que tanto gustó el semestre pasado, ese fútbol tenía cuatro pilares fundamentales, que eran Rey, Angulo, Lo Mónaco y Loyola. Angulo ya no está y los otros tres han bajado el nivel notablemente. Y los refuerzos que llegaron hasta ahora no han demostrado nada.
Para mí estas son las causas de la debacle que muchos no se explican. Bueno, acá está el problema. Yo creo que se extraña mucho a Angulo. Ustedes me dirán, bueno, ¿quién era Angulo? Chico Pavón, y bueno, evidentemente le aportaba mucho al equipo, le aportaba despliegue, le aportaba gol, le aportaba temple y evidentemente se extraña la falta de Angulo. Hoy por hoy te diría que el mercado de pases fue malo, porque yo preferiría que vuelva Angulo y que se vayan todos los que vinieron. Así que desde ese punto de vista te diría que el mercado fue malo. ¿Sabés qué pasa, Fernandito? Que como el 9 no la mete, los goles que hacía el 3 pasan a ser vitales. Los goleadores eran Angulo y Loyola. Uno se fue y el otro está jugando muy mal. Y bueno, así es la cuestión, ¿no? Este es el problema, por eso la diferencia de un semestre a otro. Porque dicen, si está el mismo técnico, los mismos jugadores, el único que falta es Angulo. Y bueno, pero de los 4 jugadores que te nombré, uno no está y los otros 3 bajaron el nivel hasta el arquero. Hasta el arquero bajó el nivel. Y bueno, así está Independiente y tuvimos un arranque de semestre tétrico con una muy mala performance en la Copa que es remontable porque lo absurdo que son los torneos del fútbol argentino hacen que entren los 8 primeros, así que Dios quiera tengamos la fortuna de arañar el 8.º puesto por lo menos, pero ya la Copa Argentina está afuera y bueno, Dios nos ayude en Chile, ¿no? Con la Copa Sudamericana. Yo creo que, Montenegro, sí, yo dale, creo que dale, dale. es que, digo, el fútbol son sociedades también, ¿no? Porque vos lo tenías a Vera con Montiel por un lado, funcionaba, y del otro lado tenías Angulo con Tarcia, y a mí me maravillaba ese, porque Angulo podía ir porque Tarcia iba y venía también, hacía toda la banda, digo, no se explica que el técnico haya desarmado lo que funciona, lo mismo con Millán, si Cabral jugaba mucho mejor era porque también podía descansar en Millán. Hoy lo tenés a Cabral errático, luchando, muy tirado atrás, demasiado tirado atrás, Sí, pero y no Fernando, le da acordate que lo mejor de Cabral es cuando venía del banco. también, obviamente. Sí, 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 no, no está para los 90. Pero bueno, también hubo gente que le decía Ricardo Enrique Cabral, le ha dicho, ¿viste? Entonces vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me pasa esto? Entonces empezamos con esas comparaciones estúpidas, le damos las 10 de Bocini, y yo creo que habría que guardarla en un cofre de cristal, y cuando Independiente desde sus inferiores, con pertenencias, saque un chico que diga, bueno, este hay que darle, podemos darle la camiseta a Bocini, se la damos. Por esto de estar inventando y trayendo de dársela a Rosenthal, después de dársela a Gaibor, después de dársela a un montón de gente que la verdad no hizo ningún mérito y no tiene ninguna calidad de darle la 10. Para nosotros tiene que ser nuestra bandera en el fútbol, la camiseta número 10. Entonces, no puede llevarla cualquiera. No puede llevarla, y lo digo con respeto, pero no, 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 no Montenegro, está yo bien. hace añares, que digo que la 10 la tiene que tener el tercer arquero de Independiente. El que no Claro, juega para que no nunca. juegue. Si la Claro, tenés que usar, dásela al tercer arquero. claro, exactamente. Cuando aparezca alguien digno, pero que venga que lo trajiste vos, lo formaste, lo educaste, le enseñaste, le hiciste mamar esa cultura, lo hiciste sentarse con Bocini para que le diga cómo mete un pase filtrado 100 veces, cómo le conviene, cómo tiene que ver, en qué momento. Bueno, en ese momento va a haber un heredero. Mientras tanto, vamos a estar autoengañándonos, dándole la camiseta a cualquiera que aparece, y diciendo las boludeces de esta de Ricardo Enrique Cabral, o el nombre que le quieras poner, ¿no? Es circunstancial, desde chico no le quiero caer a él solo, pues no es culpa de él. Fernando Gil, cerrame. Bueno, que Dios ayude a Independiente, Terminás vos, Fernando, y arranca Montenegro con su cierre. Vamos. que reaparezca el rendimiento del semestre pasado, que de alguna manera se disimule la ausencia de Angulo. Yo creo que igual todavía es temprano para ser definitivo con los refuerzos y decir no sirve ninguno. Vamos a esperar un poco más. Ojalá alguien pueda reemplazar bien a Angulo y aparezca el rendimiento del semestre pasado. Dos cosas cortitas. Yo creo que antes de mejorar vamos a empeorar esto. Creo que estamos desgraciadamente en un tobogán por todas estas cuestiones que venimos enumerando, política, deportiva, el técnico, los jugadores, las deudas. No hay una sola variable que uno pueda poner encima de la mesa para presumir que esto pueda mejorar, más que
estos deseos, como acaba de expresar el doctor recién, de que todos queremos que vaya bien, pero si tomamos las variables de manera real, es difícil que esto ocurra, por lo menos a corto plazo. Y lo segundo que quiero decir es, bueno, me pone muy contento, Jorge, de verte saludable, activo. No habíamos hablado desde tu periodo de convalecencia, así que lo celebro y agradezco muchísimo que a todos ustedes haber compartido este espacio conmigo. Y gracias a vos, Fernando, hoy me dieron de alta definitiva, así que ya estoy libre como Nino Bravo. Espero no terminar como Muy Nino, bien. ¿no? Pero bueno, se terminaron a los dos, ¿eh? Se terminaron los errores de tipeo en Independiente o van a seguir por mucho tiempo más. Por lo que veo, siguen. Por lo que veo, siguen. Porque esta comisión se lo criticó mucho a la anterior por el tema de Figal y ahora pasa lo mismo. ¿No Eh, habrá que contratar un mecanógrafo Montenegro del Independiente? No es más fácil, digo, llega un jugador y decir, ¿sabe qué? Compramos el 74,5 porque no nos alcanzó la plata y esto es lo que tenemos, lo publicamos sin dar a lo mejor cifra en lo que tiene que ver con lo que cobra el jugador, ¿no? Pero digo, lo que entra y lo que sale del club debiera ser público. O sea, los socios no se enteran y todos se escudan en esas cláusulas de confidencialidad, donde lo único que es confidencial son las cometas que van y vienen, nada más. Entonces después empiezan esto, el 75, el 80, el jugador dice una cosa, es totalmente evitable. Con transparencia, si no hay nada que ocultar y las cosas se hacen de buena fe, no existen los errores de tipeo. Los errores de tipeo son otra cosa. Cuando Montenegro, Gil y yo estudiábamos en la facultad, había una teoría en relación a las personas jurídicas que se llamaba la teoría de la ficción. Bueno, el fútbol argentino es el cabal ejemplo de la teoría de la ficción. Gracias, chicos, por acompañarnos en este rato. Les mando un abrazo a los dos. ¿Sí? Gracias a vos. Abrazo grande. Feliz Muchísimas de gracias. que Muy estés buenas noches para ambos. adelante de todo. Buenas noches. Chau, chau, hasta mañana. Chao, chao.